más información. 22 grados 8 décimas la temperatura en Mendoza capital y alrededores. Y seguimos también con esta intención de analizar a lo largo de esta semana particularmente el primer aniversario del año de gestión de Javier Milei, también por supuesto el primer año de la nueva gestión de Alfredo Cornejo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial respectivamente. Y es por eso que vamos a hablar con la gente de APYME Mendoza. Vamos a hablar con su titular Rubén Palau, a quien lo tenemos del otro lado del teléfono. Rubén, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Marcelo? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos unos minutitos. Bueno, un año de Javier Milei particularmente aquí en el gobierno de la Nación. ¿Cómo analizan ustedes desde APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, ¿no? Este año, ¿cómo lo han vivido ustedes? Bueno, nosotros no tenemos nada que festejar, todo lo contrario. Uh-huh. Pero no solo nosotros, porque desde las pymes te estoy hablando, ¿no, Marcelo? Sí. A ver, nosotros vivimos en el mercado interno, muy pocas pymes podemos llegar a exportar. Y si podemos llegar a exportar hoy en día una pyme que exporte, y eso te lo puede decir cualquiera, significa una barbaridad, una financiación, necesitas un montón de cosas que no estamos todavía dispuestos a tenerlas. ¿Por qué? Porque no tenemos Estado. Entonces, sobre esa consigna, no tener Estado, aquella que está creciendo, puede llegar a crecer bajo este marco de bajo de consumo, de crisis y demás, bueno, entonces somos muy pocos aquellos que podemos exportar o que pueden exportar. Pero más allá de eso, como te venía diciendo, en este marco de crisis de baja consumo, pero no es que padezca las pymes, esto es producto de un mercado interno totalmente deteriorado. O sea, ¿qué vamos a festejar? Que la baja del salario del asalariado, del jubilado y demás, que de eso vivimos. Entonces, a través de este baja de consumo que se sigue sosteniendo, a pesar de que no sé qué ven aquellos que dicen de que esto ya pasó o la crisis ya pasó, todo lo contrario, entonces no podemos festejar absolutamente nada. Y escucharlo a Milei y compañía hablar después de un año que ha destruido absolutamente todo el mercado interno, pero no el mercado interno, a las universidades, y financió directamente toda la salud, la educación. De eso también vivimos, porque vivimos de todo este mercado interno, a partir de una base de un país, nación o de una economía regional, se nutre el mercado interno. Si vos no fortaleces esto como Estado, estás perdido. Entonces, esto es lo que está pasando. Y estas son las contradicciones que muchas veces nos quieren engañar o suponer que vamos bien. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? La reconstrucción de la industria nacional, porque se está destruyendo totalmente, conjuntamente con el fortalecimiento del poder adquisitivo de la población y del mercado interno, como te decía. Retomar la integración regional de los BRIC, que es otro punto que es fundamental para el comercio, para aquellos pequeños que pueden llegar a exportar. Entonces, los acuerdos a través del Mercosur, Unión Europea y con el BRIC es fundamental, y dejar de lado las alianzas con otros países como Estados Unidos, no dejar de lado, sino establecerlas, sí, bueno, pero no me pongas condiciones. Entonces, todas estas cosas que te voy nombrando, Marcelo, y a tus oyentes, hace que la industria nacional, hace que la ciencia y la investigación empiecen a desaparecer, porque no le ha dado absolutamente un mango. Y esto de no establecer las reglas claras para el 2025, que son a través del presupuesto, te pueden imaginar, seguimos con un presupuesto inclusive del 2023, ¿qué puede llegar a pasar con, por ejemplo, ustedes, las universidades? ¿Bajo qué concepto pueden llegar a hacer un tipo de investigación que las pymes y que el mercado interno necesitamos de las universidades? Porque todavía estamos, aquellas pymes, con el lápiz bajo la oreja, aquellos de inmigrantes que vinieron, que no tenemos suficiente capacidad para poder resolver ciertos temas, y en este caso la digitalización, la tecnología, y etcétera, etcétera. De eso también nos nutrimos nosotros, las pymes, el mercado interno. ¿Por qué?
es porque somos necesarios para poder capitalizar todos estos temas. ¿Me va siguiendo, Marcelo? Seguimos la línea. Y aprovechaba y quería preguntarle, en función de esto que usted nos está planteando, me imagino que a lo largo de todo este año hubo pymes que tuvieron que cerrar las persianas y con el consiguiente despido de trabajadores y trabajadoras. Totalmente, sí, totalmente. Esto se vio más en provincia de Buenos Aires, altamente industrializada, con su contexto de industria textil y de calzado, la industria también en Santa Fe, y la metalmecánica también, y en Córdoba, por ejemplo, en la industria automotriz, que hay pymes que trabajan para dicha industria. Entonces, cuando vos los guarismos anuales van en descenso, está bien, no se está cayendo como los primeros 7 u 8 meses, que era una caída estrepitosa, pero empiezan a levantar ciertos sectores, pero estamos bajo un subsuelo, o sea, un tercer subsuelo. Todavía no llegamos a planta baja, ¿me entendés? Para empezar a crecer. Y algunos sectores que están empezando a crecer, pero que es ínfimo, mínimo, ¿qué te puedo decir? Están comparándose con noviembre o diciembre del año pasado. Noviembre y diciembre del año pasado era una cosa tan atroz que fue uno de los peores años del gobierno anterior. Entonces, ¿sobre qué comparación estamos creyendo o nos están haciendo creer que estamos parados? Bajo ninguna. Y si no, pregúntenselo a la gente, que el INDEC te larga el 2.4 y en Mendoza el 1.9% de inflación, teniendo en cuenta que la gente no le alcanza eso. Entonces, ¿a qué va primero la gente? Primero va a la comida, al sustento principal de todos los días. Lo que le queda es para pagar impuestos que, dicha sea de paso, siguen aumentando paulatinamente, y vos te podés imaginar una fábrica en un contexto de industrialización, en un contexto de servicio, estos impuestos siguen avanzando mientras que tus ventas siguen cayendo. Entonces, a ver, quiero ser claro y que me entienda la gente que, y esto no es negacionismo a una oración o frase que te dicen hemos salido de la crisis, no, bajo ningún concepto. Acá hay cifras concretas, datos que te dan ejemplos, no son relatos, datos ejemplificables. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que, por ejemplo, en Mendoza no se ve todo esto. ¿Por qué? Porque Mendoza no está tan industrializada, porque se ha ido perdiendo a medida que ha ido paseando las décadas, se ha ido perdiendo ese Valleduco tan floreciente con su capital de la manzana, además, que se transformó en un Valleduco de ajo, que al ajero en estos momentos no le están pagando absolutamente nada, que el sur con su conservera además se ha ido perdiendo, el pequeño chacarero y demás, y ahora lo han directamente destruido. En Mendoza, sacarle estos institutos que le daban cierto apoyo para que se sacara el pequeño productor el lápiz de la oreja y empezar a tecnificarse, a digitalizarse, a capacitarse, y bueno, que era el IDR, ¿me entendés? En la lucha antigranizo, todo eso, son factores fundamentales para el pequeño productor. ¿Por qué? Y porque no estamos bien identificados como empresarios de manera exitosa, si se quiere decir. ¿Me va siguiendo, Marcelo? Sí, Rubén, a propósito, quería preguntarle, digo, pues el gobernador suele decir, bueno, sí, de las provincias y Mendoza depende mucho de la macro, si esto le va bien, a Mendoza le va a ir mucho mejor porque así lo marcan las estadísticas, digo, pero dentro de eso las provincias llevan a cabo ciertas medidas para tratar de mejorar la situación de la producción. Pero básicamente este año el gobernador ha estado apuntando sobre todo en el cambio de la matriz productiva y en la minería. ¿Ustedes cómo analizan el año de Mendoza en particular? Mendoza en particular se ha venido hablando, o sea, meros anuncios. Y la base que tenía, por ejemplo, el pequeño productor de la provincia, basado que no es una Mendoza industrializada, está bien, tenés razón, hay que diversificar la matriz productiva de la provincia, no solo hay que apostar a las patas de la vitivinicultura, sino que diversificarla. Vos me estás hablando, y está hablando el gobernador a través de la minería, del litio, del petróleo y demás. Bueno, perfecto, está bien. Sobre una Mendoza sustentable, sobre
la base de no contaminación, o sea, sobre la base de la 7722 que, a ver, pero todos entendemos y sabemos que esto es contaminable, que es necesario, por supuesto que es necesario, por dos cosas, para la industria a nivel mundial que se puede exportar y para dar mano de obra totalmente desocupada que tiene el sur de la provincia. Es por eso que el sur de la provincia, a través de su licencia social de la minería, dice sí, vengan, consenso jaque a la cabeza y demás. Pero bueno, analicémoslo a través del RIGI, ¿no? Por supuesto. Pero analicémoslo, Marcelo. Yo te pregunto a vos y a tu audiencia, que hay inversiones después del RIGI que han venido anunciando, diciendo y etcétera, etcétera, que han podido sostener esto en Mendoza, porque son menos anuncios. Te doy un ejemplo, bueno, Marcelo. Quizás el año que viene empiecen a funcionar o no. Puede, ojalá, pero estamos hablando también de otro tema que es la sustentabilidad, o sea, la no contaminación. Fíjate que María Emilia Escatolón hace una denuncia en Nulunta, y esto me toca porque yo me crié ahí y justamente ella es pariente mía. Me crié ahí de una contaminación, y no, de contaminación no se habla porque no sea cosa que los inversores no vengan, y que etcétera, etcétera, o sea, no revolvamos eso porque es peligroso para los inversores. Entonces está todo atado con alfiler, ¿me va siguiendo? Sí. Exacto. Esto está todo atado con alfiler, o sea que, a ver, entendamos las realidades. ¿Es necesario? Sí, es necesario, pero es también necesario que no se contamine, y no sé si no se va a contaminar, y no sé si el agua va a ser posible para todos, porque todavía tenemos el problema con la Pampa, que nos pide más agua, y etcétera, etcétera. Entonces, Marcelo, a ver, analicémoslo. Veamos, por ejemplo, un ejemplo, te doy, Marcelo, el litio. Y el litio, no sé si van a venir por el litio a investigar qué cosa, porque de $80 el kilo que salía el litio hasta hace un año atrás, a partir de ahora sale menos de 20, $25 el kilo. O sea que no es sustentable, no es, rentable. Claro, rentable el tema del litio. Y no sé si van a venir por el litio. Entonces, estas son serias comentarios que se hacen, pero del dicho al hecho me parece que hay muchos kilómetros. No, bueno, más allá de que vengan o no, lo importante quizás del litio, de las extracciones mineras, es cuánto deja aquí desde el punto de vista económico también, ¿no? Más allá del impacto ambiental, que esperemos que no sea destructor, pero también desde lo económico es cuánto queda eso, cuánto va a quedar aquí en Mendoza. La palabra es cuánto queda en regalías. Y prácticamente yo te diría que nada, porque RIGI te domina todo eso, ¿me entendés? Te saca de fuera de la cancha todo esto. Fíjate que Petronas, la petrolera malaya, que venía primero con Buenos Aires, hacerla en Buenos Aires, después al sur, para poner el caño Néstor Kirchner y sacar el gas afuera, para venderlo y demás, ninguna empresa se va a instalar de una forma, teniendo en cuenta que en cualquier momento que los europeos, por ejemplo, en estos momentos, mis parientes en España están esperando que Rusia haga la paz o que se termine la guerra para que les manden gas, y vos me decís, che, pero ¿por qué? Porque están consumiendo un gas excesivamente caro, mientras que Rusia le vende el gas a toda Europa, un gas mucho más barato del que nosotros podemos vender. Entonces todas estas son inversiones muy atadas de hilo, ¿me entendés? Pero con alfileres atados. Entonces, cualquiera que me diga, che, Argentina es potable para invertir, y bueno, veamos cómo, sí, es potable para invertir, pero depende de qué, porque, a ver, veamos el mercado interno que está destruido, entonces va a decir, no, mirá, acá no voy a poder invertir absolutamente nada porque no tengo venta. Entonces, dentro de este mercado, ¿no? Dentro del país. Bueno, solamente caro, porque otro problema que tenemos es que somos excesivamente caros, y en dólares. Bueno, y en ese sentido quería preguntarle, pues ayer el presidente, anteayer en la cadena nacional, el presidente anunció para el 2025 realmente una panacea, un paraíso de reducción impositiva, de reforma tributaria, van a bajar los impuestos, sale el cepo, digamos, ¿con qué expectativa entonces se puede ver, se puede vislumbrar desde el sector PYME
esos anuncios que hizo el presidente para el año que viene. Bueno, para nosotros son muy importantes para el año que viene este tipo de anuncios, porque te da la pauta de poder seguir, empezar, pero pará. Y si vivimos, te vuelvo a reiterar, vivimos en el mercado interno, pero fíjate, otro ejemplo te pongo, el mismo presidente anuncia esto que vos me estás comentando, y resulta que Turcería el otro día dijo, bueno, no, el 90% de esto no quiso decir el señor presidente esto. No quiso decir lo que todos entendimos. Entonces, me va siguiendo, Marcelo, sí. Esto es una contradicción para que la gente, hacerle meter en la cabeza que como vamos bien, y no vamos bien, todo lo contrario. Las pymes siguen cayendo en forma estrepitosa, más de 16.000 pymes, entre empleados y de público y privado se han despedido cerca de 300.000 o más de 300.000 personas. Entonces, esto cae totalmente en un mercado interno que sigue cayendo el consumo. Vos me vas a decir, y si no, mirá, veamos las estadísticas de todo. Vos me vas a decir, che, pero no, Palau, vos sabés que desde hace 2 o 3 meses está resurgiendo el tema de comercio. Bueno, yo te voy a decir, sí, tenés razón. ¿Por qué? Porque estas estadísticas son desde hace décadas, a partir del Día de la Madre hasta el 31 de diciembre, hay un avance progresivo de venta de consumo. Que están, por ejemplo, los restaurantes buscando gente joven para empezar a ver cómo viene la temporada y demás. Por ejemplo, te doy ejemplos clásicos. Pero se contradice como, por ejemplo, en los lugares como Mendoza, provincia limítrofe con Chile, porque el comercio se lo lleva todos los tours de compras para Chile. Entonces Mendoza se queda desguarnecida. Y te doy otro ejemplo más de falacia o de mentira, que por ejemplo ahora la ministra de Turismo, que tuvimos un 5% menos de turismo a nivel provincial en los últimos 2 o 3 meses, o septiembre, no me acuerdo cuándo fue el último fin de semana largo, no, tuvimos un 16 a un 20%. Me va siguiendo, entonces se está escondiendo la parte turística, y para nosotros es fundamental el turismo internacional porque te consumen dólares y demás, y sin embargo ese turismo que es tan bueno para la ciudad, para los distintos lugares de veraneo en la provincia, ha disminuido en forma considerable porque nos consideran sumamente caro. Entonces, el doble discurso o el relato está vigente, pero los datos te dicen la realidad, que es totalmente diferente. Rubén, muchísimas gracias por su análisis, como siempre, un placer hablar con ustedes. No, ustedes, Marcelo, que la pasen bien y buen día. Buen día.